Para eso me voy a poner acá. Bien, entonces recordemos que en la clase anterior vimos la amibiasis intestinal, cuyo agente etiológico, pues básicamente es la entamoeba histolítica, pero también nos dijeron que la entamoeba dispar era una variedad de amiba que también podría causar amibiasis intestinal. ¿Qué es la amiba? Pues la amiba es un protozoario, es un organismo unicelular, ¿sí?, cuya capacidad principal es para ocasionar daño es producir enzimas. Por eso se llama entamoeba histolítica. Y estas enzimas lo que causan es una corrosión de la mucosa del tubo digestivo y también causa cierto grado de inflamación. Pero si la comparamos con otros agentes infecciosos, este grado de inflamación que también contribuye al daño, pues es mucho menor que otros agentes infecciosos. También nos dijeron que el hábitat definitivo de entamoeba histolítica era el colon y que tenía un ciclo vital que es el que estamos viendo aquí. El ciclo vital básicamente está conformado por dos estructuras, ¿sí?, que estamos viendo aquí, que son el quiste y en el interior del tubo digestivo el trofozoito. Y el ciclo vital iniciaba cuando una persona parasitada expulsa, ¿sí?, a través de las heces, quistes, y a través de alimentos o agua contaminada, este quiste maduro, tetranucleado, regresa al tubo digestivo, supera los jugos intestinales y va a acabar de nuevo a la parte del colon ascendente, ¿sí? También recordar que las fases diagnósticas en este caso es la observación, ¿sí?, en materia fecal del quiste o del trofozoito. Bien. Nos dijeron también que la enfermedad intestinal puede tener varias variedades clínicas. La forma más común es la de colitis aguda, cuyas manifestaciones clínicas son las de un síndrome disentérico, síndrome disenteriforme. Pero también podría haber otras variedades, ¿sí?, intestinales. La variedad fulminante, que es una forma grave que ocurría en los pacientes pequeños o en el huésped inmunosuprimido, o por accidente en el huésped inmunocompetente. La variedad inflamatoria, que podría o no estar precedida de disentería, que es el ameboma, pero también existen formas extraintestinales. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la forma extraintestinal principal de la amibiasis. ¿Qué otras formas extraintestinales hay? Bueno, está la amibiasis cutánea, ¿sí? Está la amibiasis, pues, del sistema nervioso central, que básicamente es ocasionada por amibas de vida libre y no por esta, pero que esta pues tiene la posibilidad de llegar a ese sitio más que nada por accidente. Entonces lo que vamos a ver hoy es la forma más frecuente de la amibiasis extraintestinal, que es la amibiasis hepática. Bueno, como su nombre lo dice, la amibiasis hepática, la forma clínica con la que se presenta es en la forma de absceso, ¿sí? Entamoeba histolítica no es el único agente que puede causar abscesos en el hígado, ¿sí? También las bacterias pueden causar abscesos en el hígado y también algunas enfermedades no infecciosas pueden simular abscesos, como son los tumores o los quistes. Entonces, ahí es donde entraría el diagnóstico diferencial que veremos más adelante. Entonces, la amibiasis hepática es una necrosis enzimática de los hepatocitos que ocasiona múltiples abscesos que al confluir forman habitual una cavidad única grande cuyo contenido líquido es homogéneo
y que puede variar de color crema a una pasta de tipo de anchoas, o sea, una especie de chocolate. Entonces aquí con esto estamos entendiendo que la lisis del hígado, ¿sí?, con poca inflamación, lo que causa es la necrosis hepática, y los microabscesos que se forman inicialmente confluyen en una cavidad grande, ¿sí?, que es lo que caracteriza al absceso hepático amibiano. En honor al diagnóstico diferencial, diría yo que el ver abscesos múltiples, pequeños y difundidos en diferentes partes del hígado nos habla más de un absceso hepático no amibiano que amibiano, aunque, como ya les dije, en medicina no hay igualdades, ¿no? No, el que sea una cavidad única no es igual a absceso hepático amibiano, el que sea una cavidad múltiple no lo excluye. Estamos hablando de lo común y de lo frecuente. Bien, pues ya hablamos de la etiología, y ya hablamos que la etiología pues es entamoeba histolítica, que es una enfermedad que básicamente ocurre con mayor frecuencia en los países pobres o en los países en vías de desarrollo, ¿sí?, y que prefiere a la población que tiene cierto antígeno de histocompatibilidad, como se señala acá, el HLA, DR3, que los hace más susceptibles que a otras personas, ¿sí?, a tener absceso hepático amibiano. ¿Cómo llega el entamoeba histolítica al hígado? Bueno, pues en algunos casos la amiba permea a través de la mucosa del intestino grueso, y esto puede ocurrir en presencia de una colitis, que es lo más común, o en ausencia de una colitis. O sea, uno puede tener absceso hepático amibiano como complicación de una colitis amibiana, o sin la complicación, o sin el antes haber tenido colitis amibiana, o después de muchos días o semanas de haber tenido colitis amibiana. Y cuando no podemos tener este antecedente de la colitis amibiana previa, pues el diagnóstico se dificulta aún más, ¿no? Sobre todo el diagnóstico etiológico. Afortunadamente, solo en el 1% o menos de los casos de amibiasis se complica con absceso hepático amibiano. Y el mecanismo de transmisión pues es similar al de la amibiasis. O sea, la amiba llega al intestino grueso, ¿sí?, por lo que ya nos habían señalado en la clase anterior, que pues es por la ingesta de alimentos o aguas contaminadas con quistes maduros de entamoeba histolítica, ¿sí?, con menor frecuencia es a través de prácticas sexuales, ¿sí?, y con mucha menor frecuencia es por inoculación directa. Bien, ya no vamos a detenernos acá, ya hablamos del ciclo vital de entamoeba histolítica. Y la fisiopatogenia, pues la fisiopatogenia es algo parecida a lo que ocurre en el tubo digestivo, nada más que en este caso, pues ocurre en el hígado. ¿Sí? Una vez que entamoeba histolítico supera la barrera del colon a través de los vasos portales, llega al hígado y ahí toma asiento y empieza a ejercer sus mecanismos de daño, que básicamente está mediado a través de proteasas que destruyen el parénquima hepático. Esta actividad proteolítica e histolítica causa trombosis, necrosis, y la necrosis pues causa pequeñas cavidades o microabscesos que se van licuando, se van lisando, y con la ayuda de los neutrófilos y las células de Kupffer pues se vuelve el interior líquido, y el color del hígado, ¿sí?, es el que le da el aspecto y la consistencia achocolatada. Ahí estamos viendo también que el reclutamiento de macrófagos y células epiteloides favorecen al desarrollo de un granuloma. Entonces, este es el mecanismo por el cual se ocasiona el absceso en el hígado. Bueno, como les mencionaba, el absceso pues es más frecuente en países en vías de desarrollo, en países pobres, en lugares donde la higiene no es adecuada, donde no hay una correcta
potabilización del agua, donde no se consume agua como consumimos nosotros, agua de garrafón, donde es muy difícil que vaya contaminada, o donde las frutas y las verduras se riegan con aguas negras y a la hora de ingerirlas, pues no se lavan bien, ¿sí? Entonces, esa es la manera esa es la manera en que llega, y esto ocurre generalmente en los lugares pobres o en los lugares en vías de desarrollo, donde hay puestos en la calle, puestos clandestinos, donde hay venta de frutas y verduras en sitios ambulantes, o sea, donde la higiene cuesta mucho trabajo llevarla al cabo correctamente. ¿Qué es lo que sucede en México? Bueno, aquí les estoy presentando la gráfica de los últimos 5 años y lo que va de este año de la frecuencia de absceso hepático en Yucatán y en el país. Y como ustedes estarán viendo, de 2015 a 2020, pues ocurrieron en el país más o menos entre 500 y 600 casos de absceso hepático aviano en todo México. Solo hay un pico por allá en 2019, este pico de 2019, donde se alejó bastante de esos 500 casos hasta 800, ¿sí? Es este pico que estamos viendo acá. Pero luego al siguiente año regresó a su estado habitual, que es alrededor o muy cercano de los 500 casos. ¿Qué es lo que ha pasado en Yucatán? Bueno, pues en Yucatán, de 2015 a lo que va de la semana 37 de 2021, pues ha habido alrededor de 10 casos, entre 10, no más de 20, 10, 15. En este año solo hubo 4. Este año, en lo que va del año, van 4. Si proyectamos lo que va de este año, estos 303 y estos 4, pues seguramente vamos a llegar aquí alrededor de los 500 casos. Si multiplicamos esto por 2, vamos a tener 8. Si multiplicamos esto por 2, vamos a tener 600 y vamos a estar más o menos como hemos estado en los años anteriores. Esto quiere decir que la frecuencia del absceso hepático, tanto en el país como en Yucatán, ha sido constante, ¿sí? Y que en el país oscilan en alrededor de 500 y en Yucatán entre 10 y 15 casos por año. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores que favorecen, ¿sí?, la aparición de un absceso hepático. Desde luego, todos los factores de riesgo que favorecen que uno pudiera tener colitis amibiana, los que oímos la clase pasada, ¿no? Pero además hay algunos otros ya específicos para el absceso hepático, que son el ser varón. Aunque esto probablemente cambie, el ser varón joven entre 18 a 50 años y que practique el alcoholismo. Eso es algo que ya desde hace muchos años lo sabemos, que en el alcohólico es más frecuente el absceso que en el no alcohólico. También nos vimos que tenga cierto antígeno de histocompatibilidad, es un factor que favorece, un factor de riesgo para tener absceso hepático. El que tenga alguna enfermedad que le compromete el sistema inmunológico, como por ejemplo cáncer, pero puede haber otras, ¿no? ¿Sí? O otras formas de inmunosupresión. Algunas prácticas sexuales también son un factor de riesgo para todas las formas de amibiasis, en especial para la forma cutánea y no para la forma de absceso. El viajar a zonas endémicas, ¿sí?, porque pues en las zonas endémicas existen los otros factores que favorecen la transmisión de los quistes. Y ya habíamos hablado del medio socioeconómico, la condición socioeconómica, la infraestructura sanitaria y el mal manejo de las aguas que ingerimos y también de las aguas de riego. Entonces, todos estos serían factores de riesgo, algunos tanto para enfermedad intestinal y otros específicamente para la enfermedad extraintestinal. ¿En qué consiste el cuadro clínico del absceso hepático? Mencionaba al principio que en muchos de los casos la enfermedad hepática puede estar precedida
de la enfermedad intestinal, pero no necesariamente. ¿Sí? A veces va de la colonización hacia la enfermedad hepática y ahí es cuando nos cuesta trabajo. Entonces, ¿en qué consiste el cuadro clínico específico de la enfermedad hepática? ¿Sí? Pues de un síndrome infeccioso, fiebre habitualmente elevada, que va entre 38 y 40 grados, de predominio vespertino nocturno, como sucede en otras enfermedades, ¿sí? Generalmente es un cuadro agudo, aunque ya veremos que hay otras formas clínicas, pero generalmente es un cuadro agudo y que va acompañado de dolor en el hipocondrio derecho y hepatomegalia dolorosa. Y del otro lado, bueno, puede estar acompañado en diarrea hasta en el 30% de los casos. Hay escalofrío, datos de ataque del estado general, diaforesis. Dependiendo de si está o no complicado, puede haber datos de peritonitis, de si se rompió o no hacia la cavidad pleural, datos de derrame y de neumonía, ¿sí? O datos de trombosis venosa, pero eso no es lo más común. Lo más común es la fiebre, el ataque al estado general, la hepatomegalia y el dolor en la zona hepática. Esos serían los datos de un absceso hepático. En este caso, pues estamos hablando del amibiano, pero también el no amibiano, pues se puede acompañar exactamente de los mismos datos clínicos. Así que el goal y la meta o el objetivo primario que tenemos cuando hacemos el diagnóstico de absceso va a ser diferenciar lo que es amibiano de lo que no es amibiano, pues porque el tratamiento es totalmente diferente. Bien, aquí existen algunas modalidades clínicas que dependen de su agresividad y de su tiempo de evolución. Por ejemplo, por su agresividad lo podemos clasificar en benigno y agresivo, aunque en realidad ninguno es benigno, ¿eh? Estamos hablando de grados de daño, pero ninguno es propiamente benigno. Todos ponen en riesgo nuestra vida, pero pueden ser por su agresividad el menos grave o el más grave. Al menos grave le llamamos benigno y al más grave le llamamos agresivo. Y por el tiempo de ocurrencia, por el tiempo que se está teniendo la enfermedad, puede ser agudo o crónico. ¿Cuáles son los datos que caracterizan al cuadro clínico agudo benigno? Bueno, generalmente ocurren en jóvenes, alrededor de 28 años. La evolución es de 7 días. Se caracteriza por fiebre, hepatomegalia. Puede haber datos de irritación peritoneal. Y el 45% tiene abscesos múltiples. Esto quiere decir que pues, no ha habido la oportunidad todavía de que se forme la gran cavidad o porque de alguna manera el paciente que es joven se está defendiendo contra amibia histolítica. ¿Qué pasa en el crónico, en el benigno crónico? Pues ocurre en personas más adultas, ¿sí? La edad promedio es de 41 años. La evolución pues ya no es de 7 días, es de un mes más o menos, ¿sí? Ya pueden estar pues adaptados de alguna manera y a encontrarse a febriles, como que el absceso se enfrió, ¿sí? En poquito más de la mitad de los pacientes hay hepatomegalia y puede o no haber irritación peritoneal y otros datos de enfermedad crónica, como son anemia, ¿sí? Y el 23% tiene abscesos múltiples. Entonces, básicamente la diferencia es el monto de los datos clínicos que son menos aparentes en la forma crónica benigna que en la forma aguda benigna, pero los días son 7 días para el agudo y 33 o 30 días para el crónico. Veamos entonces el agudo agresivo. Ocurre en pacientes jóvenes, pero ya no tan jóvenes como el benigno. Promedio se da 36 años. La evolución, pues es 7 días, estamos diciendo que es agudo. Hay fiebre, hepatomegalia en el 30% de los casos, casi en la mitad datos de irritación peritoneal, y aquí ya hay enzimas de escape elevadas. Esto quiere decir que el monto, el porcentaje de hígado afectado pues ya es mayor y por eso ya vemos enzimas de escape elevadas en sangre, el aspartato aminotransferasa y el alanin aminotransferasa. Y en el 55%, un poquito más de la mitad,
los abscesos son múltiples. ¿Qué pasa en el crónico agresivo? Pues los pacientes son aún más grandes de edad, promedio 58, 60 años. La evolución, pues un mes, alrededor de un mes, siguen estando febriles. En el 100% de los casos hay hepatomegalia, un poquito más de la mitad hay datos de irritación peritoneal, y también hay elevación de las aminotransferasas, ¿sí? Y en el 60% hay abscesos múltiples. Entonces aquí básicamente, ¿cómo diferenciamos entre una cosa y la otra? ¿Cuáles son los puntos que más hacen la diferenciación? Uno es el tiempo, 7 contra 30 días, para definir si es agudo o es crónico. Y aminotransferasas elevadas, ¿sí? En las formas agresivas, que son los que nos pueden hacer la diferencia. Al final del día, vamos a acabar haciendo exactamente lo mismo con el tratamiento. Vamos a acabar exactamente haciendo lo mismo. ¿Cuál nos costaría más trabajo de diagnosticar? Seguramente las formas crónicas, porque se meterían en nuestra cabeza otras cosas. Pensaríamos que pudieran ser otras cosas que no fuera una cavidad infecciosa. Empezamos a pensar en tumores y se nos podría escapar el diagnóstico momentáneamente en alguna forma crónica si no consideramos que esto puede suceder. Eso es más difícil que nos pase en una forma aguda. Vamos a ver, me voy a regresar aquí para que veamos el diagnóstico. El diagnóstico clínico, pues es con los datos clínicos: fiebre, ataca al estado general, hepatomegalia dolorosa, ¿sí? Y la presencia o no de síndrome colítico, síndrome disentériforme. Esos son los datos clínicos que nos obligan a ir a buscar el diagnóstico etiológico. ¿Qué otras cosas pueden estar acompañando al cuadro clínico? Bueno, la leucocitosis, habitualmente por más de 10.000, pero esto no es exclusivo de entamoeba histolítica. Puede o no haber eosinofilia. ¿Sí? En algunos casos, hasta el 5%, los leucocitos pueden ser hasta alrededor de 30.000 por milímetro cúbico. ¿Sí? Dependiendo de la forma, puede haber presencia elevada de aminotransferasas. Ya vimos que las aminotransferasas generalmente se elevan en las formas crónicas. ¿Sí? Y puede o no haber bilirrubinas, pero sobre todo en las formas crónicas. Esto no quiere decir que no pase en una forma aguda. Sí, sí puede pasar, ¿no? Pero es más común en las formas crónicas. Entonces, los datos inespecíficos, sobre todo los de alteración de las funcionales hepáticas, nos hablan de enfermedad del hígado, pero pues no nos puede definir exactamente si esto es una amibiasis o no lo es, porque hay otras enfermedades, y lo vamos a ver más adelante, que nos pueden causar cambios en la biometría hemática y cambios en la función hepática con elevación de las aminotransferasas. ¿Qué otros recursos tenemos para hacer el diagnóstico? Pues tenemos las pruebas serológicas, la determinación de anticuerpos específicos contra amiba, ceramiba, ¿sí? Y tenemos el cultivo, que habitualmente es un recurso que no usamos. ¿Cuál sería el problema con las pruebas serológicas? Pues que podríamos tener anticuerpos sin tener abscesos. O sea, si tuviésemos una colitis amibiana severa, un colon tóxico, es posible que tengamos anticuerpos contra entamoeba histolítica sin tener absceso. Entonces aquí lo que necesitamos es conjuntar la prueba positiva con la presencia del absceso. ¿Cómo demostramos la presencia del absceso? Bueno, a través de radiografías simples, de manera indirecta, ahorita lo vamos a ver. El ultrasonido es el estudio más fácil, más accesible y menos invasivo que me puede ayudar al diagnóstico de absceso, no de absceso hepático amibiano, de absceso. Y desde luego la tomografía axial computada de abdomen. Entonces, conjuntando el cuadro clínico, más la imagen, más las pruebas serológicas o el cultivo, pues así es como podríamos concluir con el diagnóstico de absceso hepático amibiano.
Aquí tenemos una radiografía que es, o más bien dos radiografías que son de tórax. Si no estuviéramos en el tema de absceso hepático y vemos la del lado derecho, pues la radiografía del lado derecho lo que estamos viendo es una zona de opacidad en la base del pulmón derecho, que es básicamente de líquido. ¿Por qué digo que es de líquido? Porque lo que estamos viendo aquí es una curva, y aquí adentro no vemos trama, y vemos que el hemidiafragma que debería verse aquí, pues no lo vemos muy hasta arriba y vemos cómo hay una zona de rectificación. Entonces aquí hay una zona donde hay líquido, y es posible que aquí ya, ustedes me dirán, pues puede ser una zona de derrame. Pues claro, sí puede ser una zona de derrame, pero esto es lo que podría pasar cuando algún absceso está pegado a la hemidiafragma y se abre a la cavidad pulmonar. Entonces nos causa una zona de derrame que no es de origen pulmonar, sino que es de origen abdominal, y lo vemos exactamente igual, como si hubiese una enfermedad pulmonar, pero sin todos los datos clínicos previos que vienen acompañando a una enfermedad pulmonar. En la radiografía que está del lado izquierdo, ya vemos un pulmón básicamente sano de ambos lados, pero lo que estamos viendo es una gran elevación del hemidiafragma derecho. Este hemidiafragma, que debería tener una forma más o menos como esta, lo vemos que está abombado, está muy arqueado, ¿sí? Vemos que queda muy pronunciado el seno cardiofrénico de este lado, y entonces vemos aquí que se hace una especie de cavidad, de ocupación blanca por debajo del hemidiafragma. Esto es una imagen sugestiva o de absceso hepático amibiano, o de absceso subdiafragmático, o de ocupación subdiafragmática, ¿no? Eso es lo que podríamos pensar cuando vemos una radiografía de este tipo. En este caso, pues como el tema es de absceso hepático amibiano, pues estamos empatando lo que podríamos ver en el caso del absceso, aunque no es exclusivo del absceso hepático amibiano. Estamos hablando de datos indirectos, y tendríamos que pensar, cuando vemos radiografías de este tipo, en varias posibilidades. Una de ellas, absceso hepático amibiano. Estos otros estudios son más claros para sí o sí diagnosticar la presencia de una cavidad dentro del hígado. Y una cavidad dentro del hígado puede ser un absceso hepático amibiano, puede ser un absceso piógeno, puede ser un quiste hepático, puede ser un tumor mixto, pero bueno, con la imagen ya podemos decir que hay una cavidad, y una cavidad más datos clínicos pues nos van acercando al diagnóstico etiológico de la enfermedad. Del lado izquierdo, lo que estamos viendo es una ecografía hepática, y bueno, es muy difícil de interpretar, es mucho más difícil que la radiografía y que la tomografía, pero afortunadamente pues aquí nos están marcando con una X, vean ustedes, una zona que tiene ecos diferentes a lo que está alrededor. Lo que está alrededor es hígado, aparentemente sano, y luego lo que nos marcan aquí es una zona redondeada que en algún lugar debe tener una medida, que tiene una ecogenicidad diferente, que se parece más a lo que no es sólido, y esto, que tiene menos ecos dentro de una zona sólida, pues nos está hablando de la presencia de una cavidad dentro del hígado. Y aquí vemos pues una tomografía axial computada de cráneo, donde estamos viendo el hígado, ¿sí?, que está crecido de tamaño, y estamos viendo esta cavidad que tiene una pared muy delgada, que está pegada a la parte anterior del tórax, y que además aquí tiene inminencia de ruptura. Vean que esta capa tan delgadita que tiene aquí, es una cavidad que ya está grande, con poca reacción inflamatoria, y que está a punto de reventarse. Aquí estamos haciendo el diagnóstico de cavidad a punto de reventarse, y como les dije, puede ser absceso piógeno, puede ser absceso hepático, puede ser tumor mixto, puede ser un quiste, pero aquí pues hay que ver cuáles son los datos clínicos acompañantes. ¿Qué son las otras estructuras que estamos viendo en esta tomografía?
Pues estamos viendo costillas cortadas, estamos viendo partes blandas, estamos viendo aquí el estómago, que tiene material de contraste. Esta es una tomografía con doble medio de contraste. Tiene contraste oral y tiene contraste intravenoso. El contraste oral está en el estómago. Estamos viendo aquí la aorta, ¿sí?, que está marcada, la aorta abdominal. Vemos el vaso, las vértebras y la musculatura paravertebral. Pero en este caso lo que nos interesa es aquí el hígado con esta gran cavidad a punto de romperse. ¿Con qué tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, con colitis aguda, sin absceso, con una colangitis, aunque el diagnóstico se acaba cuando le hacemos el ultrasonido. Con una colangitis, porque la colangitis me puede dar fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, crecimiento del hígado, elevación de enzimas de escape, ictericia, coluria, pero no hay cavidad. Entonces el diagnóstico diferencial se acaba cuando hacemos un ultrasonido y vemos que no hay cavidad, vemos el colédoco crecido, vemos o seguramente vemos allá cálculos que están obstruyendo, y entonces ahí se acaba el diagnóstico diferencial. Con una neoplasia, que puede ser una neoplasia del hígado, una neoplasia primaria, o con una metástasis hepática. Hay muchos tumores, ¿sí?, y cuando ingresan al torrente circulatorio, el primer punto de metástasis pues, es el hígado, ¿no? Con quistes hepáticos, ¿sí?, y con quistes hidatídicos. Entonces, básicamente con eso tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial cuando vemos un cuadro clínico como este con más cavidades. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento del absceso hepático amibiano? Pues la piedra angular del tratamiento desde hace muchos años para la amibiasis, tanto del tubo digestivo como en la extraintestinal, pues sigue siendo el metronidazol. Ya el compañero que nos dio la clase pasada, pues nos dio una tabla muy bien presentada de las opciones del tratamiento para la colitis amibiana. Pues básicamente en este caso es el mismo tratamiento, el metronidazol, que va de 500 a 750 miligramos por vía endovenosa 3 veces al día por 7 a 10 días. Pero tenemos la opción de que en algunos casos de intolerancia podemos usar nitroimidazoles más modernos, como son el tinidazol o el ornidazol. Y también hay en algunas ocasiones donde tendríamos que hacer el drenaje quirúrgico. En términos generales, no se requiere el drenaje quirúrgico del absceso, con el tratamiento médico es suficiente. Sin embargo, en algunos casos sí lo tendríamos que hacer, ¿sí? En abscesos muy grandes que no responden rápidamente al tratamiento, pues habría que hacer el drenaje. ¿Sí? En abscesos que hay inminencia de ruptura, hay que drenarlos. En abscesos que se rompen a la cavidad del tórax, también hay que drenarlos, ¿no? Y desde luego que si se rompen al peritoneo, pues ahí hay que hacer una laparotomía exploradora para completar el drenado y para limpiar el peritoneo y no tengamos complicaciones peritoneales más graves de lo que podría ser si no hacemos nada, ¿no? Bien, como tratamiento no farmacológico, pues las medidas de soporte, medidas nutricias, alimentos ricos en hierro, ¿sí?, básicamente. Y todas las medidas de higiene que tendríamos de seguir en el caso de los pacientes los mismos pacientes con colitis amibiana. Bien, aquí están algunos criterios para la punción o drenaje del absceso. El drenaje puede ser percutáneo por punción, puede ser laparoscópico o puede ser por cirugía abierta. ¿De qué va a depender la modalidad de drenaje? Pues va a depender de varias cosas, ¿no? De la accesibilidad, de la presencia o ausencia de la complicación, de la necesidad de limpiar otras estructuras o de explorar otras estructuras, pero básicamente existen esas tres modalidades, ¿sí? Y aquí están las indicaciones, o sea, la falla al tratamiento o la poca respuesta al tratamiento médico
que sobre todo ocurre en abscesos muy grandes, la persistencia de los datos clínicos. La inminencia de ruptura antes que la ruptura, ¿sí? Si se rompe, pues es sí o sí, pero la inminencia de ruptura sería algo que tendríamos que, el drenaje sería algo que tendríamos que hacer para impedir que se rompa, porque si se rompe, al paciente le va muy mal. Los abscesos en el lóbulo izquierdo. ¿Por qué los abscesos en el lóbulo izquierdo se prefieren drenar? Porque el lóbulo izquierdo contacta con el sitio donde se asiente el corazón en el diafragma, y si se rompe, ahí nos va a causar una pericarditis amibiana, e imagínense ustedes lo grave que sería tener una pericarditis amibiana. Entonces, los abscesos en el lóbulo izquierdo, que se encuentran sobre todo pegados al hemidiafragma, pues se prefieren drenar, ¿no? ¿Sí? En algunas personas donde está contraindicado el tratamiento médico y donde tenemos que tomar alguna alternativa no tan eficiente como el metronidazol, ahí ponen, como por ejemplo en las embarazadas, ¿no? Está contraindicado el metronidazol porque es teratogénico, pues ahí tendríamos que hacer otra cosa, aunque podríamos valorar el riesgo-beneficio, porque si mamá viva no hay bebé vivo, entonces ahí tendríamos que tomar decisiones a veces muy difíciles respecto a si tratamos o no tratamos, si drenamos o si solo drenamos y no tratamos, ¿no? Ahí pues yo espero que nunca se encuentre con una situación de ese tipo, porque es verdaderamente difícil tomar la decisión. Y bueno, como ya les dije antes, cuando no mejoran con el tratamiento, a pesar de que el tratamiento es correcto y el paciente sigue evolucionando. Entonces, esas serían indicaciones de drenar el absceso. Si no ocurre nada de esto, el tratamiento es médico y por lo general les va bien a los pacientes. Pues las medidas preventivas ya las tocamos, no me voy a detener mucho aquí, ya las dijo su compañero, son todas las medidas que utilizamos para prevenir la colitis, todas las formas de colitis también sirven para prevenir las del absceso. Adicionalmente, pues evitar el alcoholismo es algo que favorece específicamente, ¿sí?, el no tener un absceso hepático amibiano, ¿sí?, y el tener una condición inmunológica competente, o sea, revertir la condición inmunológica deficiente si es que se puede, ¿no? No en todos los casos es posible hacer eso. Bueno, esto va para el IMSS. Y el pronóstico. Bueno, la mortalidad afortunadamente es poca, menos del 1% de los pacientes no complicados fallecen, pero en el caso de complicaciones, ya sea por ruptura al tórax o ruptura a la cavidad peritoneal, ahí sí la mortalidad es muy importante y puede alcanzar a ser hasta del 20% de los casos. Y esto puede ir aumentando dependiendo de la condición del paciente y el sitio donde se atiende el paciente. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Pues abscesos múltiples, ¿sí?, cavidades muy grandes de medio litro o más de medio litro, la elevación del hemidiafragma derecho, porque seguramente va a empezar a condicionar problemas también en el pulmón, el derrame pleural, que nos habla de participación ya del pulmón, que puede ser por irritación pulmonar o por drenado del absceso hacia la cavidad pleural. Y desde luego, pues datos de enfermedad grave como son encefalopatía, elevación de bilirrubinas, que nos habla de una gran extensión de la inflamación hepática, caída de la hemoglobina, ¿sí?, baja de la albúmina, que nos empieza a hablar de disfunción del hígado, y desde luego el tener diabetes, que es una enfermedad que cambia el pronóstico de muchas otras cosas que ocurren en el paciente diabético. Y creo que serían todas las diapositivas. A ver, ahora sí quiero oírles a ustedes. ¿Preguntas o comentarios? Doctor. ¿Sí, le escucho? ¿Quién? ¿Quién nos habla? Yuli. Guay, no le escucho. ¿Me escucha? Yuli. Ya vi que Yuli. ¿Qué pasó, Yuli? En una de sus diapositivas me acuerdo que puso como que hay una prevalencia de un 75% en el lóbulo derecho. En ese momento le iba a preguntar por qué, no sé si lo mencionó, pero así me pareció Bueno, curioso. a ver. ¿Por qué? Bueno,
pueden ser por dos razones, Julia. O sea, la pregunta exacta y precisa no la tengo. Sí, me hizo una pregunta difícil, lo voy a deducir, ¿no? Primero porque el lóbulo derecho, vamos a ver. Voy a ponerme aquí. Primero porque el lóbulo derecho pues, es el más grande. Esa es la primera razón, ¿no? O sea, donde hay más territorio y hay más posibilidad, pues, existe más, por probabilidades, por tamaño, es más fácil que se quede algo en el derecho que en el izquierdo. Esa es una de las razones. Y la otra es porque al ser más grande, pues también tiene más vascularidad proporcionalmente con el otro lado. O sea que le llega más de lo que podría llegar del otro lado. Esas serían las dos razones. Si hay una razón diferente a eso, pues no lo sé. La verdad no creo que la haya, ¿no? Yo creo que es la situación, el tamaño y como es más grande, pues más vascularidad y entonces más posibilidad de retener todo lo que le llega a través de los vasos portas. Creo que eso es nada más. No creo que haya alguna situación diferente. Ok, gracias. Sí, sí, doctor. Nada más quería comentarle que yo recuerdo haber leído en anatomía que es así como usted dice, ¿no? Toda infección que pueda ser transportada por la circulación portal siempre va a afectar sobre todo al lóbulo derecho, precisamente por esas cuestiones anatómicas que usted acaba de mencionar. Claro. Podría ser algo parecido a lo que pasa con los pulmones. Acuérdense que cuando vimos las enfermedades pulmonares, les comentaba yo que cuando uno broncoaspira, prefiere el pulmón derecho. Y cuando uno tiene neumonías, prefiere el pulmón derecho. ¿Por qué? Porque lo que nos llega de afuera entra primero, o entra más rápido al pulmón derecho porque el bronquio derecho está más vertical, está más alineado con la vía respiratoria. Y eso hace que por la mera probabilidad entren primero de un lado que del otro. Ya al interior pues ya es igual, ¿no? Y generalmente pues eso seguramente pasa con el hígado. Muy bien, ¿alguien más? ¿Está claro? Doctor, Sí, Jesús. sí, una pregunta. Entonces, al momento de hacer el diagnóstico diferencial, cuando realizamos el ultrasonido o la tomografía, entonces, en el caso de la amibiasis hepática, entonces vamos a observar, o sea, como que un solo absceso. Y si, por ejemplo, lo queremos diferenciar de una neoplasia, pues la neoplasia va a tener como que muchos puntos de diferente color, ¿no? O de diferente tonalidad de color, ¿no? Y eso será como... Fíjate que no necesariamente. A ver, cuando vemos una cavidad en el hígado, primero lo que tenemos que hacer es el diagnóstico de si tiene o no una infección. Eso es lo primero. De ahí partimos, ¿no? No podemos basarnos solo en una cosa. Tenemos que tomar el contexto de cosas, porque si tomamos una sola nos podemos equivocar. Aunque hay cosas más frecuentes en una patología que en la otra, oigan lo que digo, más frecuentes, no exclusivas. Bien. Si yo tengo un paciente con datos de infección, ¿sí? Y yo encuentro algo anormal en el hígado, pues voy a atribuírselo a una infección, aunque en honor a la verdad, algunas neoplasias también nos dan datos muy parecidos a la de una infección, nada más que generalmente son subagudos, no son agudos. Por eso yo decía que en las formas crónicas se nos complicaba, ¿no? Las neoplasias generalmente son subagudas o crónicas, ¿sí? Pero puede haber en algún caso que se nos pasen los datos del tiempo y que lo empecemos a ver y a contemplar como una forma aguda. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar que la causa más frecuente de fiebre y ataque al estado general, sobre todo de una forma aguda, es una infección. No es exclusiva, pero es la más común. ¿Sí? Si hablamos de que cuando alguien tiene fiebre, ataque al estado general, lo primero que se le mete a la cabeza, tanto a la gente común que no son médicos como al médico, es que la persona tiene una infección. Y lo primero que vamos a buscar es una infección. Entonces, si ligamos el hecho de que concluimos que el paciente tiene datos de infección y luego observamos
que en el hígado hay una anormalidad y la enfermedad es aguda y esa anormalidad es una cavidad, ¿sí? Con eso tenemos elementos suficientes con una alta probabilidad de que el diagnóstico más probable es un absceso. Claro, puede ser un tumor quístico, pero un tumor quístico no sería lo primero que tendríamos que buscarle, ¿no? Nos equivocaríamos si empezásemos así al revés, con mucha facilidad. Entonces, datos de infección más cavidad en el hígado es un absceso hasta no demostrar lo contrario. Generalmente el ultrasonografista o el tomografista me puede decir cuál es la densidad de lo líquido que está allá y te puede decir esto parece pus, esto no parece pus, ¿no? Te lo puede decir y eso te orienta aún más. Bien, entonces cuando tenemos datos de infección más cavidad en el hígado, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente tiene un absceso hasta no demostrar lo contrario. Pudiera ser otra cosa. Si la cavidad es única y grande, ¿sí? Y además el paciente cursó con un dato de colitis que diagnosticamos como amibiana, pues yo diría que tenemos un 95% de que ese absceso sea amibiano, porque ya estoy tomando otros datos. ¿Sí está claro? Pero siempre existe la posibilidad de que sea por otra cosa. Si tengo datos de infección, el paciente está toxinfectado, tiene muchos datos de infección y tiene múltiples abscesos pequeños, ¿sí? O múltiples cavidades pequeñas, también hago el diagnóstico de absceso, pero ahí ya tengo que diferenciar básicamente entre lo que es piógeno y lo que es amibiano. Generalmente los piógenos son múltiples y pequeños y los amibianos es único y grande, pero no hay exclusividad, ¿sí? No la hay. Estamos hablando de frecuencias. Y cuando elimino la posibilidad de una infección a través de evolución clínica, estudios de laboratorio, y no concluyo, pues empiezo a buscar las otras cosas, los tumores. Generalmente los tumores del hígado, los malignos sobre todo, son sólidos y generalmente no son únicos. Si son metastásicos, son múltiples. Si tengo un carcinoma hepático, pues sí puede ser una bolota, ¿no? Pero generalmente hay un factor desencadenante cuando veamos hepatitis. Vamos a ver que la hepatitis B o C es algo que con mucha frecuencia preceden a los tumores. O sea, generalmente tenemos otras ayudas, es ir empatando las cosas. No sé si quede claro. Aquí es la clase y se las estoy dando como tema. En la vida real tenemos que echar mano de muchas cosas y de otro pool de conocimientos. Pero sí tenemos que pensar con lógica y con lógica epidemiológica. Datos de infección más cavidad en el hígado es un absceso. Puede no serlo, pero así, con mayor, es un absceso. Y luego la etiología. Grande y único, amibiano hasta no demostrar lo contrario. Múltiples y pequeños, piógeno hasta no demostrar lo contrario. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ir más allá del diagnóstico nosológico. Pedirle los serológicos, si estoy pensando en piógeno, pedirle los hemocultivos, ¿sí? O sea, otras herramientas que me apoyarían. Y lo último que tendría yo que hacer al final del día, si no le atino, si no hay respuesta al tratamiento, porque a veces acabamos diciendo, no, pues esto es amibiano y le doy tratamiento. O si no estoy seguro, hacemos lo que hacen muchos, le doy mixto, le doy antibióticos y le doy metronidazol. Y si falla, pues entonces lo entro a puncionar. La práctica, la vida real nos lleva hacia otra toma de decisiones. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Y en el caso de los piógenos, entonces, o sea, pueden haber pequeños y diseminados, ¿no? En todo el hígado. Exactamente. En el caso de los piógenos, el síndrome infeccioso es todavía más marcado que en el amibiano. Si el paciente se ve séptico, porque el que tiene un absceso piógeno tiene septicemia, tiene sepsis. Es muy probable que tenga otro foco infeccioso en algún otro lugar. Es muy probable, ¿sí? Y lo que vemos son, en el caso de los piógenos, muchos abscesos pequeños diseminados en diferentes partes del hígado, ¿no? No excluye el que sea amibiano, pero entonces ya cambiamos la probabilidad, ¿no? Primero pensamos en piógeno y después en amibiano. Pero siempre estamos entre esas dos, ¿no?
Aquí la meta, el gol es diferenciar entre esos dos, porque esos dos son los más frecuentes. Y ya les di los tips que orientan hacia uno, hacia el otro, es eso, el tamaño, el número, el que esté o no presidido de una colitis amibiana, nos van inclinando la balanza hacia uno u otro lado, pero a veces es verdaderamente difícil, ¿no? En algunos casos el paciente tiene quistes, un quiste hepático, un quiste hidatídico, que son pues malformaciones básicamente, ¿no? Y ahí están asentados, no causan aumento del tamaño del hígado, no hay ningún dato acompañante, es un hueco nada más, un defecto en el hígado, ¿sí? Que a veces se encuentra por accidente, ¿no? Haces un ultrasonido buscando otra cosa y te lo encuentras, ¿no? Es un paciente que tiene colecistitis aguda y le haces un ultrasonido y te encuentras un hueco. Entonces ahí se te empieza a amarrar el cerebro porque empieza a encontrar cosas que tendrás que explicar, ¿no? Pero en algunos casos los enfermos de quistes, los quistes son lugares, o sea, las malformaciones son sitios donde las bacterias pueden llegar a apropiarse. Nos pasa cuando tenemos una prótesis, cuando tenemos una estrechez, cuando tenemos una malformación vascular y desde luego cuando tenemos un quiste. Y un quiste ya de sí es un hueco grande que puede llegar a infectarse y ahí tenemos un problema porque vamos a tener una cavidad grande, ¿sí? Un absceso piógeno único grande, pero porque partió de un quiste. Y ahí va a haber una dificultad diagnóstica que seguramente la vamos a hacer, vamos a empezar a dar tratamientos y vamos a estar pidiendo cosas hasta que le atinemos, ¿no? Generalmente cuando tenemos un paciente con datos que sugieren absceso hepático, nos vamos buscando dos cosas, tanto bacteria como amibas. Y cuando no concluimos, pues nos vamos buscando una tercera posibilidad, ¿no? Hacemos las cosas en simultáneo. Aquí, en razón de la clase, les digo, bueno, para el absceso hepático amibiano, esto es lo que pedimos. Pero si revisamos absceso hepático piógeno, esto es lo que pedimos. Y las cosas en la práctica real las vamos haciendo en simultáneo. Tomando primero algunas cosas y después otras, y tomando decisiones conforme vayamos encontrando cosas del laboratorio de gabinete, y algunas cosas, si el paciente está mal, las hacemos sobre la marcha del tratamiento, ¿eh? Empezamos a hacer los estudios y sobre la marcha el tratamiento. O sea, no son las etapas en las que estamos revisando el tema ahorita, primero hago esto, después esto. No. A veces es sobre la marcha y en bloque nos vamos sobre todo. Ahorita solo con fines académicos nos vamos por pedazos. En la práctica real no es por pedazos, es en todo y en bloque y amontonado, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, los temas que siguen entonces, adelante. ¿Se ve? Ya se ve. Bueno, pues yo voy a hablar de ascariosis o Ascaris lumbricoides. Bueno, etiología. Ascaris lumbricoides es un nematodo común del hombre al que causa principalmente problemas intestinales y pulmonares. Es el nematodo más grande que parasita en el tubo digestivo del hombre. En el caso del macho, es más pequeño que la hembra y puede medir aproximadamente entre 15 y 30 centímetros de longitud. Y en el caso de la hembra, esta puede medir de 20 a 40 centímetros de longitud. Antiguamente se le conocía como lombriz de tierra porque no podían diferenciarla entre una y el otro. Los factores de riesgo en esta parte son la edad, que es más prevalente en niños, zonas tropicales y templadas del mundo y el medio rural. Esto es porque será más que nada en lugares en donde haya una deficiencia de higiene, una defecación al aire libre o, digamos, este tipo de problemas referente a la higiene. Entonces, las causas más comunes pues es esto mismo, la higiene deficiente
y también condiciones alimentarias no salubres. Había leído que hay personas que pueden trabajar la tierra utilizando pues, desechos fecales de personas, lo cual esto lleva a una de las causas también por el hecho de que si hay una mala higiene y no hay un buen cuidado con los productos alimentarios, esto puede derivarse a que se padezca. La etiopatogenia. Los seres humanos y los cerdos son los principales huéspedes de este parásito. Puede haber infecciones naturales que pueden ocurrir en monos y simios. Ocasionalmente también estos se pueden encontrar en las heces de los perros, pero no es porque ellos hayan contraído la infección, sino que esto se dice que es como que un paso rápido de estos huevos después de la coprofagia, que en este caso es cuando los perros comen las heces de las que se encuentran. Ok. En la parte de epidemiología, utiliza el Excel que el doctor nos había proporcionado y aquí podemos ver cómo ha ido disminuyendo los valores desde el 2015 al 2021 de esta semana. La escala es muy alta. Si podemos observar en México, bueno, en todo el país ha habido casos de 47.633. Pues de los cuales tanto hombres como mujeres. Por lo que vi en la mayoría de las tablas hay una mayor prevalencia en las mujeres. Y en Yucatán, a pesar de que la escala es un poco amplia, podemos observar que los casos presentados sí son elevados. Y como podemos observar, para el año 2018 fue donde una mayor incidencia en el estado, con 6.232 casos reportados, igualmente de mayor prevalencia con las mujeres. Como mencioné antes, esto se puede distribuir en las zonas tropicales y las templadas del mundo. Sin embargo, pues mayor prevalencia en el medio rural. Se presenta en todas las edades, los adultos, pero es más frecuente en los niños. Y otra de las causas, como mencioné, es el fecalismo al aire libre. En donde se realiza esta actividad, la materia fecal, el sitio donde está se convierte como que en su recipiente, ya que ahí pues le da la capacidad de crecer, por así decirlo, y de esto mismo pues puede diseminarse por diferentes mecanismos, ¿no? Uno de ellos ya vimos que puede ser la coprofagia por los perros, que los niños estén jugando en la tierra, o que se utilice estos mismos desechos como abono. Ok, ahora la parte de la fisiopatología. Primero es que el gusano adulto pues va a vivir en la luz del intestino delgado. La hembra ya fecundada puede producir aproximadamente 200.000 huevos por día. Estos pues son pasados por las heces, ya que estos no son infectantes. Para hacerlo tienen que estar en el suelo, tienen que embrionar y tienen que tener condiciones favorables de humedad y aproximadamente una temperatura media de 25 grados centígrados. Estos huevos no fertilizados o no embrionados pueden ingerirse, pero no van a ser infecciosos. Las larvas ya van a volverse infecciosas dentro de los huevos, pero después de 18 días a varias semanas. Y como podemos ver en la imagen, tienen que encontrarse en una condición favorable para poder embrionar. Okay. Después de que se ingieran estos huevos infecciosos juntos con los alimentos mediante la coprofagia, geofagia, estas larvas van a eclosionar, van a invadir lo que es la mucosa intestinal y estos van a transportarse vía circulación sistémica, porta, hacia los pulmones. En esta parte es donde viene quizá lo más peligroso, por así decirlo, porque estas larvas van a madurar en esta parte de los pulmones, van a estar ahí aproximadamente de 10 a 14 días.
Estas van a penetrar las paredes alveolares, van a ascender por el árbol bronquial y van a llegar a la garganta, en donde el huésped lo traga. Una vez que estos son tragados, van a llegar al intestino delgado y aquí, en esta parte, es donde van a terminar como que su desarrollo. Ya van a convertirse en gusanos adultos. Se menciona que se requieren como que entre 2 y 3 meses desde la ingestión hasta la oviposición, pues, en esta parte por la hembra adulta. Y estos pueden vivir de 1 a 2 años. La prevalencia de estos es muy alta. A ver, regrésese, Yuli. Vamos a detenernos tantito para puntualizar algunas cosas que deben quedar claras. Y voy a retomar una cosa que nos dijo al principio. Nos dijo que este era el nemátodo más grande que parasita al hombre. Efectivamente, este es el nemátodo más grande, pero es el segundo en tamaño, porque en realidad el parásito más grande del hombre es un platelminto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver las teniasis. Las tenias son los gusanos más grandes que parasitan al humano. Y en segundo lugar está que es un nemátodo, que es el más grande. Esa es una cosa muy importante. La otra es, usted nos mostró esa hermosa gráfica donde vemos cómo hay un montón de casos reportados en México y también en Yucatán, que van en promedio de 50,000 más o menos, para redondear números, 50,000 más o menos al año en el país, y para redondear números en Yucatán, 5,000, ¿no? El 10% más o menos. Y así lo vamos entendiendo. Salvo en los últimos 2 años que hemos estado dedicados al COVID y que se nos han olvidado las otras enfermedades, en promedio se reportan en Yucatán 5,000. ¿Cuánto debe haber en la práctica real? Pues en la práctica real debe haber muchísimo más de lo que está reportado. Pero muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué digo muchísimo, muchísimo más? Primero, porque seguramente ahorita que hablemos del cuadro clínico nos va a decir que en la gran mayoría de sus casos, y sobre todo cuando el monto de los parásitos es poquito, las enfermedades son, las parasitosis son asintomáticas. Entonces, nadie sabe, ¿no? La siguiente es que muchas veces los niños expulsan el parásito y los papás lo ven como una cosa muy normal y no dicen nada, ¿no? Para ellos es normal que expulsen parásitos. Es algo de la edad. Ahora que les cuento una anécdota que me pasó en mi servicio social. Entonces, esos nunca llegan a ningún reporte médico. Y la otra, desde hace varios años, creo que ya no se hace, pero muchos años estuvimos haciendo aquellos famosos días nacionales de vacunación, donde además de vacunar, desparasitábamos al por mayor y repartíamos como dulces al vendasol, y seguramente muchos de los que tendrían ese parásito los expulsaba y nunca llegaban a ningún reporte médico. Entonces, si esto lo vemos así, seguramente esta gráfica seguiría, pero 2 o 3 veces más arriba probablemente. Es una cosa muy importante. Pero la otra cosa que es muy cierta, que con nuestros cambios del estilo de vida, con nuestras mejorías en nuestras condiciones sanitarias, y al vivir en una plancha de cemento, como lo es Mérida, pues la posibilidad de que enfermes también ha disminuido. En mi estancia como residente de pediatría en el hospital en la T1, yo vi varios casos de complicaciones por Ascaris lumbricoides, que seguramente muchas generaciones, muchos que han pasado por ella ya no las han visto, ¿sí? Porque las parasitosis cada vez son menos y además son cada vez menos masivas. O sea, la posibilidad de ingerir huevos una y otra y otra y otra y otra vez se va alejando por el cambio en el estilo de vida y mejoría de las condiciones sanitarias. Y decirles que, bueno, este es el prototipo de lo que nosotros llamamos una geohelmintiasis. Esa es la otra razón por la cual
estamos viendo menos. ¿Por qué se llama geohelmintiasis? Porque aquí no hay ningún intermediario como hay, por ejemplo, en la solitaria, que el intermediario es el cerdo o el ganado bovino. Pero en este caso se necesita de la tierra, como si fuera una planta, para que la larva, si me pone Yuli, ¿cómo se llama? El ciclo vital, para que la larva evolucione de huevo embrionado a huevo larvado L3, como lo vemos allá. Ahí donde empieza el ciclo, donde está la flechita horizontal, donde vemos que el huevo lo depositan en la tierra y hay huevos fertilizados y no fertilizados. Y el huevo no fertilizado, no pasa nada, pero el fertilizado en la tierra y en esas condiciones favorables en las que le dijo Yuli, en alrededor de un mes, más o menos en promedio, alrededor de un mes, ¿sí? Para que no se nos vaya olvidando, evoluciona de huevo embrionado a huevo larvado, pasando por tres etapas, L1, L2 y L3. De tal forma que, en este caso, la forma infectante de esta enfermedad es el huevo larvado en etapa L3, que está en la posición número 3 del ciclo vital. ¿Sí? Ahí casi por entrar a la boca. Y también es la forma en la que podemos, bueno, las formas diagnósticas son cualquier forma de huevo, ¿no? Y entonces, la otra cosa que lo caracteriza es que la enfermedad tiene dos fases. Tiene una fase extraintestinal y una fase intestinal. Y la fase extraintestinal habitualmente es pulmonar. Puede irse para otros lados, pero habitualmente es pulmonar. Y ahorita Yuli nos va a decir qué es la neumonía de Loeffler. Y ya vimos que un mes tarda en madurar, un mes más o menos en promedio en crecer la larva en el pulmón y un mes tarda en engordar y crecer la hembra para volver a empezar a poner huevos. O sea, de que la hembra ova a que regresa al tubo digestivo y vuelve a ovar, nos lleva un tercio de año. Y luego viven en promedio 2 años. Esto quiere decir que si no nos volvemos a infectar, después de 2 años, pues se morirían todos nuestros comensales y quedaríamos libres de enfermedad. Desafortunadamente, cuando uno se porta mal, pues se sigue infectando, ¿no? Muy bien, sígale, Yuli. De hecho, sí, esa parte me sorprendió bastantito de que nuestros casos sean muy altos, a pesar de que, bueno, yo consideraba, ¿no?, que quizá habría mayor higiene, por así decirlo, o menos probabilidades de que seamos muy Sí, bueno, infectantes. voy a aprovechar, Yuli, para contarles, ¿no? En realidad son muy altos, pero son menos altos que antes, ¿no? Quiero comentarles, pues no son anécdotas, porque fueron vivencias mías y me cayó el 20 después de mucho tiempo, ¿no? Cuando uno no tiene experiencia, tiene una cosa de valor, que es un intrépido, pero además seguro, ¿no? Estás seguro de lo que haces, aunque a veces no esté bien lo que estés haciendo, ¿no? Y a veces eso no es muy bueno. Yo hice mi servicio social en Canacín. Y en ese entonces, estamos hablando de 1981, o sea, cuando todavía acababan de desaparecer los dinosaurios. Canacín era un lugar que a mí me parecía muy alejado de Mérida, a pesar de que yo vivía cerca, ¿no? Yo vivo cerca del Parque Cuculcán. Prácticamente soy vecino del municipio de Canacín. Pero en ese entonces se me hacía que Canacín estaba muy lejos de Mérida, ¿no? Ahora ya sabemos que hay el límite entre Mérida y Canacín, pues prácticamente no existe, ¿no? Y me acuerdo, entre las cosas, que es una población muy especial, ¿no? La gente es especial, su conducta es especial, es diferente a la de la ciudad. No puede decir si buena o si mala, pero es diferente, ¿no? La gente era diferente, a pesar de ser vecinos, uno notaba que era diferente en muchas cosas en su estilo de vida. Y en ese entonces uno podía identificar a los Herrera. Los Herrera y otro apellido, que en ese entonces eran los güeros de Canacín. Cuando tú ves una gente blanca, ¿sí?, y güera, pues seguro que era Herrera, ¿no? O era Herrera, o era Herrera o algo más, ¿no? Y estaban los otros que eran los morenos.
los que vivían fuera del centro de la ciudad, que eran los Bas, o los Uk, o los Bas Uk, ¿sí? Y luego ya había yo empezado a ver las combinaciones de Herrera con Bas y Bas con Uk. Ya empezaban en ese entonces las combinaciones. Antes la gente se mezclaba poco. Esa poca mezcla de los Herrera también me hizo entender a mí algo que a lo mejor no es verdad, pero yo sabía que muchos de los Herrera eran diabéticos, ¿sí? Y los Bas o los Uk, según yo, eran asmáticos, según yo, ¿no? Pero sucedía algo muy peculiar con los niños Bas o con los niños Uk, que con cierta frecuencia me llegaban las mamás a reclamarme vitaminas, que querían vitaminas para sus hijos, porque el hijo de la vecina de al lado había pasado lombrices grandes y rosadas, y el hijo del que me iba a reclamar las vitaminas, delgadas y pálidas. O sea, para ellos era cultural tener lombrices. Y si las lombrices que expulsaban no eran hembras, o eran grandes y rosadas, expulsaban machos que eran flacos y pálidos, pues ellos decían que sus hijos estaban desnutridos por ese hecho y me iban a pedir vitaminas, ¿no? Eso era algo que pasaba. Y la otra cosa que pasaba mucho es que decía yo, es que los Bas y los Uk, sobre todo los niños, son asmáticos. Y luego de muchos años caí en la cuenta de que como esos niños estaban todo el tiempo jugando en la tierra, no había, en algunas zonas de alrededor del municipio de Canacín, ni siquiera había agua potable, tomaban agua de pozo, regaban sus hortalizas con las aguas que se estancaban allá y no tenían baños ni letrinas. Pues era una población con una alta cantidad de parasitosis y seguramente muchos de esos cuadros, que según yo eran cuadros de asma, eran cuadros de neumonía de Loeffler, que yo no pude identificar. Y después de muchos años de estar estudia y de ver, te va cayendo el 20 que qué barbaridad, ¿no? Seguramente yo traté muchas ascaridiasis como si fueran asmas. Pero pues los dejaba yo bien, ¿no? Rompía yo el broncoespasmo. De alguna manera, lo que les hacía les mejoraba transitoriamente, pero regresaban una y otra vez, ¿no? Bien, esto es algo que a mí me pasó. Y luego cuando vayamos a las complicaciones les cuento otra, ¿no? Que viví en la residencia. Adelante, Julie. Ok, continuamos. Bueno, como ya mencionó el doctor, va a haber dos fases, que una, pues, digamos, empieza con los pulmones y la otra en los intestinos. En esta primera fase, conocida como periodo larvario, pues estas formas larvarias van a atravesar la membrana alveolo-capilar y van a llegar al parénquima pulmonar. En este van a producir lesiones mecánicas y estos pueden tener procesos congestivos e inflamatorios. Aquí se puede presentar lo que es la eosinofilia local y sanguínea y puede estar acompañados de fiebre elevada, tos, estertores bronquiales y por la presencia de este exudado bronquiolunar, que es lo que es el síndrome de Loeffler o neumonía eosinofílica. Esta, pues, neumonía es un cuadro de respiratorio muy agudo, con la tos espasmódica, puede haber expectoración, como podemos observar. Puede presentarse sibilancias, los estertores y, bueno, pues según leí también esto puede simular lo que es una neumonía atípica. Y como podemos ver en las imágenes, están presentados mediante, pues, estos procesos y tienen un alto, digamos, elevado de eosinófilos. Y la otra fase es la fase del periodo de estadio, que es en la parte intestinal, que aquí pues va a producir pequeñas esquimosis de la mucosa en los sitios en donde se implante. Va a, pues, tener infección bacteriana asociada y pueden desarrollarse abscesos. Puede haber mucha acción irritativa de esta mucosa y el paciente puede presentar síndrome diarreico, anorexia, palidez, una pérdida de peso y pues el malestar general. Algo muy importante a destacar es que va a haber un consumo por parte de los gusanos, o sea, se van a alimentar del paciente y aparte van a estar
produciendo una sustancia inhibidora de la tripsina. Esta, pues, o sea, el hecho de estar aprovechándose de los nutrientes que el paciente esté teniendo, más la producción de esta sustancia inhibidora de la tripsina, va a contribuir a la aparición de una desnutrición y van a impedir un desarrollo normal, especialmente en los niños. Y como podemos observar, una de las partes o las complicaciones es la intervención, se resuelve con la intervención quirúrgica, que puede haber aquí una suboclusión o una oclusión intestinal, pues debido al acúmulo de parásitos que se encuentran en la porción del tubo digestivo. Puede apreciarse polvos, una invaginación, y llegando a complicaciones aún más graves, como es la perforación, generan apendicitis, diverticulitis, accesos hepáticos y hasta la obstrucción laringea. Aquí podemos observar un conglomerado. Podemos ver cómo hay pacientes que pueden tener la presencia o como que la salida de estos nematodos mediante boca, nariz, incluso pues, pasarlo por las heces. Aquí podemos observar lo que es el volvulus, cómo es que llega a ocupar un gran espacio en el abdomen del paciente. De hecho, pues más adelante, ¿no? En el diagnóstico, pues esto es muy importante. Y algo también relevante a mencionar es que, pues si son pacientes pediátricos, van a presentar todas estas características, pero una cosa muy importante, y esto se deriva de las complicaciones, es el abdomen pues aglomerado, o sea, se nota, y como podemos ver en las tomografías, cómo está tan expandido. Bien, en la parte del diagnóstico, pues, como dije, ¿no? Ya se va a hacer mediante la observación, que es cuando el paciente pues puede expulsar estos gusanos pues mediante la boca, la nariz y el ano, ¿no? También pueden observarse larvas en el esputo o aspirado bronquial. La forma más importante para detectar esta parasitología es mediante la coproparasitoscopio, que es directo por concentración. Sin embargo, la técnica más utilizada es el método de Faust o de flotación con sulfato de zinc, que antes en previas exposiciones ya no nos han presentado. Sin embargo, aquí traje una imagen, ¿no? En el cual la muestra se debe homogeneizar con agua, se va a filtrar, se va a centrifugar, se va a descartar como que el sobrenadante y se va a poner la solución de sulfato de zinc. Se vuelve a centrifugar y ya van a sacar como que dos muestras, en una donde se le puede colocar una solución salina y en otra lugar. Otra pues muy importante, y como he mostrado anteriormente, es mediante rayos X, en los cuales se puede pues, detectar estas sombras de los gusanos en los intestinos, y más cuando en el estudio se emplea material de contraste. Otra igual que no puse aquí pero que quiero mencionar es la biometría hemática, porque como mostré tenemos la presencia del síndrome de Loeffler, que pues aquí nos va a dar una eosinofilia, y esto pues se va a producir cuando los eosinófilos en sangre periférica son anormalmente elevados. Leí que puede ser por encima del 4%, aunque también vi que hay algunos rangos donde toman que el 1 y el 5% son normales. Sin embargo, pues esto puede ayudar para lo que es el diagnóstico del síndrome de Loeffler. Y en la parte del diagnóstico diferencial tenemos a otras como la enterobibiasis, que pues se hace mediante el examen microscópico de los huevos, por lo que pues el examen de muestras fecales es decisivo. Aunque pues como ya hemos visto y ya nos dijo el doctor, ¿no? Es el segundo parásito más largo. Entonces, desde que el paciente haga una expulsión de alguno de estos, ya con esto nos puede dar una indicación de que pues, es este parásito lo que está afectando. Tenemos a ver, deténgase tantito allá, Yuli. Vamos a romper el hielo un poquito. A ver.
Entonces nos acaba de decir que dependiendo de la fase de la enfermedad, pues es también el diagnóstico. Por ejemplo, en la fase pulmonar, ¿sí? Cuando todavía no hay parásitos en el intestino, aunque puede, en algún momento dado, algún paciente puede tener las dos fases, ¿no? Que ya tenga adultos en el intestino y que siga comiendo huevos larvados y que entonces se combinen las dos fases, que la tenga tanto intestinal como pulmonar. Pero en la fase pulmonar, cuando no hay intestinal, pues no podemos hacer el diagnóstico por coproparasitoscópico, ya nos lo dijo Julie, y además está muy difícil sospecharla. Acuérdense de lo que les estoy contando, yo trataba, seguramente que a muchos de mis pacientes que yo decía que eran asmáticos, lo que tenía era una neumonía de Loeffler. Obviamente yo les rompí el broncoespasmo con broncodilatadores, y eso hacía que mejoren, pero seguramente no les quitaba la parasitosis, ¿no? Entonces, en la fase pulmonar, la manera de hacer el diagnóstico primero es indirecto, ¿no? Indirecto, ¿cómo? Pues ya no lo dijo. Ante la presencia de una neumonía atípica, una neumonía eosinofílica, ¿sí? O sea, cambios pulmonares, ¿sí? Generalmente en vidrio despulido, generalmente, así como si fuera viral, más eosinofilia. Eso nos hace sospechar, no nos lo confirma, pero eso más el paciente, más las condiciones endémicas, más los antecedentes nos puede ayudar mucho, ¿sí? ¿Cómo lo confirmamos? A través del estudio de las secreciones bronquiales. No hay otra manera. Y ahí lo que vamos a ir a buscar es la larva. Entonces, en esa fase pulmonar, sí o sí, esa es la manera de hacer el diagnóstico. En la fase intestinal, Julie nos dijo que uno es la observación del parásito. Cuando se expulsa el parásito, ya sea por arriba o por abajo, pues ya tenemos el diagnóstico. Si nos lo llevan y vemos que es una lombriz, ya se acabó. Sale sobrando que yo le haga un coproparasitoscópico, a menos que yo esté pensando que tiene otra parasitosis, pero con fines prácticos, el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento contra un helminto le pega prácticamente a todos los demás. Entonces es un poco curioso con fines de tratar ya pedirle copros al paciente. Porque cuando yo le dé tratamiento para Ascaris va a incluir tricocéfalos, va a incluir los Shuros y va a incluir algunas otras cosas más si le doy el tratamiento varios días, ¿no? Entonces, la observación del parásito o de partes del parásito que puedan ser claramente identificadas, pues es una forma de diagnosticar. Y la otra forma es a través de la observación de los huevos que se expulsan en la materia fecal. Los huevos pueden ser huevos larvados, o sea, huevos fecundados o huevos no fecundados, da igual cualquiera que sea. ¿Sí? Y si nos mostrara la imagen, Julie, veríamos que esos huevos, para que no se nos olvide, tienen una forma de corcholata. ¿Sí? Si quiere ponerlos ahí donde está el ciclo vital, ahí está, miren. Sobre todo el huevo larvado, pues parece una corcholata o un huevo estrellado, dirían algunos, ¿no? Cuando veamos los huevos de tricocéfalo en la clase de tricocéfalos, vamos a ver que parece un bolillo o un balón de fútbol americano. Pero en este caso, para mí me parece o una corcholata o la imagen de un huevo estrellado. Eso es lo que parece, ¿no? Característico de esta. Entonces ya con eso ya tenemos el diagnóstico. Entonces, ¿cómo le hago para observar los huevos? Pues Julie nos dijo que con la técnica de Faust, es la técnica de elección, porque es una técnica de concentración por flotación. Esto quiere decir que si hay pocos huevos, la técnica de concentración me va a aumentar la posibilidad de encontrarlos ahí en el sobrenadante, porque el peso del huevo respecto al líquido, pues lo hace flotar y lo que yo estudio es el sobrenadante. Pero no es la única técnica. Hay técnicas más rápidas, por ejemplo, el estudio de la materia fecal en fresco. Cuando la parasitosis es muy abundante, acuérdense que Yuri nos dijo que cada hembra ponía 200,000 huevos al día. Y si hay 2 hembras, pues serían 400,000. Y si hay 3, son
600.000. Eso son un montón. Entonces, en muchos de los casos no tendríamos que hacer una técnica de concentración. Yo trabajé en un dispensario ahí por donde está el Penal. Antes había una iglesia, a lo mejor ya no existe, pero, o a lo mejor sí. Cerca del Penal había una iglesia, atravesando la calle que estaba frente al Penal, había una iglesia y ahí yo trabajé en un dispensario con unas monjas, con las Madres de la Luz. Y teníamos en ese dispensario microscopio y nos llevaban la materia fecal de los niños y ahí les hacíamos análisis en fresco. O sea, diluíamos la materia fecal con solución salina, tomábamos una muestra y cuando tenían lombrices veíamos los huevos. Era muy fácil, lo hacíamos rapidito, lo hacíamos en 15 minutos. ¿Sí? No necesitamos una técnica de concentración, pero sí que la técnica de concentración aumenta la posibilidad cuando la parasitosis es de poca monta. Existen otras técnicas que nos sirven para algo. Yuli, ¿leyó algo del conteo de Stoll? No, doctor. No. ¿Alguien leyó algo del conteo de Stoll? No. A ver, entonces vamos a interrumpir tantito porque estamos en la fase de diagnóstico para ver otra opción, porque la técnica de Faust es una técnica de concentración cualitativa. Nos dice, bueno, pues sí tiene. Pero existen técnicas cuantitativas y de las cuantitativas, la más usada es el conteo de Stoll, que no solo nos sirve para hacer el diagnóstico de la parasitosis, sino de qué tan parasitado está. Porque podemos estimar el número de hembras que están ovando. Pero además en algunos países del tercer mundo se utiliza como un índice de pobreza. A más huevos encontrados en una materia fecal, más pobre es la gente. Un índice de pobreza. Entonces vamos a ver. Que alguien nos lea. No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer algunas partes. Y vamos a pedirle a María Fernanda que nos ayude a leer. María Fernanda. María Fernanda. No está María Fernanda. Doctor, sí está hablando, pero su micrófono está fallando. A ver, María Fernanda, de señales de vida. Bueno, María Fernanda, no puede. Silvia. Sí. A ver, lean. Lean. Ok, práctica número 7, técnicas de cuenta de huevos en heces, técnica de Stoll. Por eso, el estudio cuando lo pedimos se llama conteo de Stoll. ¿Sí? Okay. Bueno, las técnicas de cuenta. Esta práctica se llevó a cabo. ¿Leo eso o ya empiezo con objetivos? Sí, léalo. Es cultural para que vayamos. Esta práctica se llevó a cabo el día jueves 29 de septiembre del 2011 en las instalaciones del Laboratorio para Prácticas de Análisis del CBT 199 como parte del programa del tercer semestre para la preparación de la carrera de laboratorista clínico en su subdivisión en técnicas parasitológicas. Objetivo: aprender a realizar técnicas cuantitativa de Stoll para el conteo y cálculo de la cantidad de huevecillos de helmintos. Fundamento. Aclarar aquí, no solo es para Ascaris, de helmintos, huevecillos de helmintos, ¿de acuerdo? Fundamento. Fundamento. En un examen coproparasitoscópico
Es de gran utilidad la identificación de los parásitos que pudieran existir en la muestra de heces fecales, pero más importante aún es poder establecer en qué cantidad está el parásito y determinar de esta manera la intensidad de infestación. Por lo general, la sintomatología de las enfermedades parasitarias se correlaciona con el número de parásitos presentes. Para esto, es de gran utilidad conocer la eliminación diaria de huevecillos de varias especies de helmintos y la forma de los quistes de los diversos protozoos que se pueden encontrar en el tracto digestivo. Por tanto, se hace una estimación del número de parásitos al contar el número de huevos en una cantidad conocida de heces y al calcular el número de gusanos que se requieren para producir dicho número. A ver, deténgase tantito. Ahí vamos a regresar un poco. Entonces aquí lo que se hace es que se toma una cantidad conocida de heces en gramos. 1 gramo, 2 gramos. Y en esa cantidad observan el número de parásitos por gramo de heces. Y recordar que Julie nos dijo que cada hembra ponía 200.000 parásitos. Entonces el número de parásitos por gramos de heces lo dividimos, el número de huevos por gramo de heces lo dividimos entre 200.000 y nos da igual al número de hembras que están ovando. Estamos hablando del caso de Ascaris lumbricoide, que son 200.000. En caso de otros parásitos, pues la cantidad es diferente. Pero aquí estamos usando dos cosas. ¿Cuánto estamos contando de huevos por gramo de heces? ¿Y cuánto sabemos que cada hembra ova al día? Y así estimamos el número de hembras que están ovando. Estimamos el monto de la parasitosis. ¿Sí? Sígale, Silvia. Los mejores resultados se logran cuando las cuentas se realizan en muestras sucesivas obtenidas en un periodo de varios días, de manera que se puede determinar el promedio diario de liberación de huevos. Uno de los métodos más usados es el de Stoll. Este se basa en los principios de saponificación, homogenización y aclaración. Ajá, 0.1 al poner en contacto. Bueno, sí, al poner en contacto con las grasas de las heces se saponifica, hace que los huevos de los parásitos sean menos pegajosos, desinfecta y desodoriza la muestra. Creo que no vamos a ver la técnica, no la vamos a ver, la técnica no la vamos a ver. ¿Sí? Aquí están lo que se necesita, el hidróxido, el sodio y la materia fecal. Al que le interese, pues el procedimiento está en internet, no tiene mucho caso el procedimiento en realidad. ¿Sí? Está todo cómo se hace, la técnica del laboratorio. No tiene caso que nosotros lo veamos. Seguramente cuando vean sus prácticas de laboratorio lo van a tocar. A ver, aquí donde dice el resultado. Resultados. En esta práctica el resultado para huevecillos de parásitos resultó negativo. Se encontraron varias fibras vegetales, restos de comida, celulosa y cristales de ácido graso. Sin embargo, en el caso del resultado positivo de llevar a cabo con los 59 miligramos de hidróxido de sodio, se efectúan dos cuentas utilizando partes separadas de 0.075 milímetros de la suspensión. Ya está, todos más allá. Después ahí hacen una serie de operaciones. No vamos a ir al detalle, ¿sí? Y nos vamos a ir aquí a la conclusión. Aquí. Conclusión. La técnica de Stoll es un método de dilución en el cual se suspenden 4 milímetros de materia fecal, se suspenden en 60 milímetros de hidróxido de sodio y 0.4 y se encuentra el número de huevecillos en un volumen estándar de suspensión. Una de las grandes ventajas de este procedimiento es que
No es indispensable tener el equipo de STOL completo, pues si se dispone de este, se puede realizar en equipo de laboratorio convencional. Bien, cuando veamos en las siguientes clases esto, ¿sí? Uncinariasis, vamos a ver que es... ¡Ay! Ya me fui a otro lado. Cuando veamos uncinariasis, vamos a ver que es una técnica que nos puede ayudar al diagnóstico. A ver si él, acá. El concepto básico, sí, lo había leído, doctor, ¿no? ¿De nuevo? No lo había leído. Bueno, el concepto básico de este procedimiento es contar los huevecillos en un volumen conocido de concentración conocida de heces en dióxido de sodio de 0.n y calcular el número por gramo de heces. El conteo de los huevecillos se basa en el principio. ¿Ya? ¿Se nos fue Silvia? No, aquí estoy. Creo que, a ver, es que mi pantalla queda un poco rosa, pero ya. El conteo de huevecillos se basa en el principio de que por cada gramo macho hay una hembra y se usa para calcular los siguientes parámetros. Hembras de especie cantor americano, 700 huevos al día, y hembra de especie Acaris lumbricoides, 200.000 huevos al día. Ahí está, vean ustedes. Para Necator la operación se hace con 7.000 huevos al día. Y para Ascaris con 200.000 huevos al día. Miren, aquí está una imagen de un huevo larvado de Ascaris lumbricoides. Este ya no tiene forma de huevo estrellado porque tiene la larva adentro. ¿Sí? Este es un huevo de Trichocephalosis en forma de bolillo. Y ya no vamos a ir más allá. Entonces, este es un ejemplo de una técnica cuantitativa de parasitoscopio. Sígale, Yuli. Bueno, pues ya siguiendo con lo que nos quedamos en el tratamiento farmacológico. En este caso, pues tenemos fármacos de elección alternativos y para la ascariasis pulmonar. En el caso de los fármacos de elección es el albendazol, que el albendazol pues es un antihelmíntico. Este pues es vía oral y se puede dar en ayunas. Esta puede ser dosis única y creo que es el medicamento que usted mencionó, doctor. También sí, el que usábamos en las campañas, en los días nacionales de vacunación. Exacto. También tenemos el mebendazol, que es también un antihelmíntico. Este también es por vía oral. La dosis es de 100 miligramos por 2 días durante 3 días. O también se puede dar en dosis única. Con respecto al fármaco alternativo, tenemos al Pirantel. También es recomendado en dosis únicas en embarazadas o en lactancia. También tenemos el citrato de piperacina. Este es importante por la parasitosis masiva, ya que su mecanismo de acción afecta al sistema nervioso del parásito y puede causar una parálisis de este parásito. Y después tenemos a la ascariasis pulmonar, que como usted también comentaba, cuando trataba este tipo de situaciones como un asma, bueno, pues los agonistas B2 también son importantes y pueden ayudar a esta parte. También se dice que eventualmente puede ser el glucocorticoide también vía oral. Y esto viene siendo lo que es el tratamiento farmacológico. Tenemos lo otro que es quirúrgico, ya cuando la complicación, ya cuando el paciente tiene complicaciones muy graves, que en esta parte pues se habla o se trata de una laparotomía y una extracción.
Estos es más que nada por la obstrucción intestinal mecánica que se da por el ovillo, como podemos ver en las imágenes, una obstrucción biliar, una perforación intestinal y apendicitis. Y no sé si han visto algún video de esto, pero se ve genial porque como que le hacen una pequeña incisura y meten como que unas pinzas especiales y lo van jalando. Son largos y o sea, no salen en montones porque se ve que están muy enredados, pero ahí muestran donde hay una cubeta y está todo lleno de estos. ¿No lo trae? ¿No lo tiene? No, quise descargar el video, pero pues no me dejaba. Pero está muy... Si quieres lo puedo buscar, lo proyecto. Déjame veo si lo encuentro. Ya estamos casi sobre el tiempo. A ver. Doctor, lo encontré. Si quiere lo proyecto. A ver, proyéctalo. ¿Se ve? ¿Sí se ve? So this one, how long does it take for them to accumulate like this? Maybe in a year. In poverty. Maybe poverty condition. Y pues así están. Bien, déjenme decirles que en el caso de suboclusión intestinal, antes de la cirugía, cuando no hay datos de infarto intestinal o de peritonitis, lo primero que se intenta es destaparlo. ¿Cómo lo intentamos destapar? Le ponemos una sonda nasogástrica para descomprimir el tubo digestivo y luego a través de la sonda nasogástrica le metemos piperacina, citrato de piperacina, no albendazol. ¿Por qué el citrato de piperacina y no el albendazol? Porque recordarán que el albendazol lo que hace es impedir que el parásito use los carbohidratos. O sea, lo matamos de hambre, entre comillas, ¿no? Y eso hace que antes de que se muera se excite. Entonces causa una parálisis espástica y podría ser que se amarren mal los parásitos. En el caso de la piperacina, su efecto es ocasionar sobre el sistema nervioso una parálisis flácida. Entonces, eso puede ser que la bola, la pelota de lombrices se afloje y se desapelotone y se libere el tránsito intestinal. Eso es lo que hacemos antes de una cirugía. Probablemente ustedes ya no tengan la oportunidad de ver esto. A mí me tocó vivirlo, ¿sí? Era muy común verlo, ¿sí? Pero cuando regresé a ejercer la pediatría al mismo hospital donde me formé, pues durante 15 años ya no volví a ver ninguno más. Así que probablemente a ustedes pues, no les toque durante el tiempo que estén ejerciendo, que cada vez es menos común. Muy bien, estamos sobre el tiempo. ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, ¿cómo sabe el cirujano Getter no es sacar todos los parásitos?